Aquí estamos nuevamente con ustedes, amados, conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, un nuevo día donde se abren los cielos para que el Padre hable con sus hijos, converse con sus hijos, le enseñe a sus hijos. Y bueno, en este día de Shabbat, bueno, claramente siempre estamos con ustedes ofreciéndoles de manera absolutamente gratuita este ejemplar, este libro llamado Conociendo la Vida Eterna, que es un resumen de la Escritura desde principio a fin, donde agrupamos ciertos temas para poder llevar un hilo conductual, un hilo de tiempo, una cadena de tiempo, ¿no es cierto?, para poder conocer y entender toda la Escritura a grandes rasgos claramente. ¿Por qué le digo que se arman temas? Porque claramente van a haber muchas cosas que vamos a estar estudiando y que vamos a ver que están profetizadas o dentro del ámbito profético fueron ya cumplidas. Entonces, en muchas de las partes que vamos a ir estudiando, claramente se va a encontrar con pasajes que están en el Antiguo Pacto, otros que están claramente dentro del Nuevo Pacto, y así se van a ir ordenando los temas y cuáles fueron las palabras que el Padre declaró en su momento, las cuales llegaron a cumplimiento. Muchas de las enseñanzas que nosotros tenemos justamente en las cartas del apóstol Pablo, Rav Shaul, o incluyendo claramente también a Juan, claramente a Pedro, también vamos a ver pasajes de las Escrituras del Tanaj, del Antiguo Pacto, claramente en lo que ellos están ministrando, porque todo lo que ellos siempre estudiaron fue el Tanaj, es decir, toda la Escritura del Antiguo Pacto. Lo que nosotros conocemos como la Besorá, ¿no es cierto?, como las buenas noticias o el Nuevo Pacto, o mal traducido como Nuevo Testamento en el caso religioso, obedece a la acreditación, a los manuscritos, o digamos de alguna manera a la documentación de que efectivamente se cumplió lo que estaba ya profetizado. Eso es lo que vienen siendo las cartas, o en este caso las Besorá o las cartas evangelísticas, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos. Y a eso se suma claramente todas las cartas que Rav Shaul le envía a los israelitas que están en la diáspora, que están en muchos lugares, ustedes ya bien saben, en Colosas, en Filipos, por decir algunas, porque hay que entender una cosa, que había más comunidades en su época, pero no todas tenemos el registro de las Escrituras de las cartas que Rav Shaul envió. De hecho, tanto había un grupo no menor en España. De hecho, aparecen las Escrituras también, aparecen las mismas cartas de Rav Shaul, donde dice, voy de pasada a España, luego voy a pasar a verlos a ustedes. O sea, ¿había una comunidad en España? Sí. ¿Una comunidad israelita mesiánica en España? Sí. Había una otra comunidad, imagínense, israelita mesiánica, ¿sabe dónde? En la Isla Grande le llaman. ¿Y cuál es la Isla Grande si estamos hablando de España en este caso? Gran Bretaña, es decir, Inglaterra. Sí, habían hermanos también allá. Entonces, todas esas cartas no están documentadas, no están registradas, no están incorporadas dentro del canon del Nuevo Pacto. Entonces, hay que entender que todas esas cartas obedecían claramente a mantener en pureza, en santidad, ¿no es cierto?, en Kedushá, la conducta de todos los hermanos que estaban en la congregación. Entonces, amados, hay muchas cosas que no están dentro de las Escrituras que lamentablemente fueron sustraídas, quemadas, robadas, distorsionadas, muchas de ellas también, y finalmente han sido borradas del mapa. Pero sí hay algunos registros que quedan mostrando claramente que sí existían todas esas cosas. Entonces, amados, toda la Escritura que nosotros conocemos oficial vendría siendo el Tanaj. Luego de eso se desprende todas las cartas y los que nosotros conocemos también como la Besorá, ¿no es cierto?, como las cartas evangelísticas, documentando la llegada del rey y la llegada del Mesías, ¿no es cierto?, del ungido por el Creador, ungido por Yahweh Sebaot, ¿no es cierto?, para gobernar sobre Israel y posteriormente sobre el planeta, porque claramente siempre parte por casa y luego la extensión. Ahora, ¿todas esas cosas están profetizadas? Sí. En Jeremías, en Ezequiel, en Isaías. Entonces, usted se puede dar cuenta que todas esas cosas sí son parte de
lo que estaba profetizado y luego lo que se estaba cumpliendo y luego lo que se cumplirá, que se juntan justamente las palabras proféticas del nuevo pacto, en este caso palabras proféticas que nosotros vemos en Apocalipsis, que hacen concordancia con lo que aparece justamente en el antiguo pacto. Cuando todas esas cosas están en el libro, están unidas, están resumidas, están conectadas, para que podamos entender de dónde sacaron ciertos pasajes o ciertas cosas, cómo dicen, y de dónde saca esto el apóstol Pablo, de dónde saca esto Pedro o Juan. Estaba todo en el Tanaj, siempre ha estado. El punto es lo siguiente, que la religión ha hecho justamente que el antiguo pacto o el Tanaj original no se tome en cuenta y claramente no tenga ninguna relevancia. Entonces, ¿qué es lo que implica? Que la religión manipula claramente todo el nuevo pacto para llevarlo a lo que hoy día nosotros ya vemos, a unas congregaciones que están totalmente perdidas, congregaciones que no tienen ningún temor del Padre, y claramente el pecado reina dentro de las congregaciones. Y yo le estoy hablando de algo que estoy viendo, hemos visto y sabemos claramente que usted, pastor, si está viendo esta transmisión, también le está haciendo sentido que hay muchas cosas que usted sabe que están dentro de la congregación que no están en forma correcta. Bueno, todas esas cosas el día de mañana, cuando usted pueda adquirir este libro, vamos a poder conversarlo, estudiarlo, revisarlo, pasaje por pasaje, verso por verso, y claramente le va a abrir mucho más el entendimiento de la profundidad de que las Escrituras tienen en sí mismas, y claramente nos van a poder llevar a entender mucho mejor todavía todo lo que Mashiach dijo e hizo, porque todo lo que está escrito, Él lo manifestó, Él lo cumplió. Entonces, hay un viaje maravilloso de entendimiento y conocimiento espiritual, tanto así de claramente es imposible después de estudiar este resumen, claramente que es un resumen de la Escritura, la misma Escritura deje de ser la misma, va a tomar un nuevo nivel de luz, un nuevo nivel de entendimiento y va a activar en cada uno de ustedes más hambre por el Padre y por nuestro Rey. Así que quedan invitados a que lo puedan adquirir de manera absolutamente gratuita, y preguntas sé que van a existir, respuestas, gracias al Padre, sí también van a haber. Así que, bueno, ahora volviendo a lo que hoy día nos convoca, ¿no es cierto?, en este tiempo, vamos a tocar algo de lo cual vamos a romper algunos paradigmas. Bueno, ustedes bien saben que es parte, digamos, de la cultura del reino, el justamente reordenar, reestructurar, ¿no es cierto?, muchas cosas que están religiosamente enseñadas, y cuando hablamos religiosamente enseñadas, eso quiere decir que están manipuladas. ¿Con qué fin? Con el fin de justamente confundir, con el fin de desviar claramente la verdad. Recordemos que nuestro rey Mashiach dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entendemos que el enemigo no es el camino, es el desvío, no es la verdad, es la mentira, y claramente no es la vida, sino que es la muerte. Entonces, dentro del canon religioso encontramos estas tres características: desvío, mentira y muerte. Entonces, cuando entendemos que hemos sido educados por la religión, esos tres elementos están. Porque claramente una persona que se desvía del camino, ¿a dónde va? A la muerte. ¿Por qué? Porque ha sido engañado, hay mentira. ¿Se fija? Entonces, cuando logramos entender que tenemos que salir de Babilonia, tenemos que salir de la cultura babilónica. Recordemos que está constituida la religión, ¿por qué? Por dos principados de tinieblas, por Babilonia y por Grecia. Y por lo tanto, esta combinación opera muy bien a nivel de alma. ¿Por qué? Porque una trabaja en la parte emocional del alma y la otra trabaja en la parte intelectual. Las emociones gobernadas por Babilonia y claramente la parte intelectual, conocimiento claramente del alma, ¿no es cierto?, del árbol del bien y del mal, viene por parte de Grecia. Pero usted dice, pero ¿cómo si hay pastores, hay ministros, etcétera, etcétera, que dicen cosas tan profundas o tan interesantes? ¿Sabe lo que pasa? Que la Escritura no solamente es interesante, la Escritura es reveladora, es profunda, nos trae revelación, nos trae entendimiento. Algo que sea interesante puede quedar ahí, pero la revelación queda aquí. El entendimiento va a nivel de pensamientos, quedan en la mente. Después de un tiempo se borran. Fue interesante, después ya hay otra cosa que es más interesante y otra cosa que es más interesante. ¿Por qué? Porque no llegó con revelación.
es solamente información, que es lo que hace Grecia. Y ahí están justamente los intelectuales dentro de las congregaciones, esos hermanos que tienen un poquito más de letra, y muchas veces los pastores, sobre todo acá a nivel de campo, los dejan para que ellos digan una palabra o prediquen algo. Y el punto es lo siguiente, que es un tema intelectual, no es espiritual. Porque si fuese espiritual, claramente habría revelación. Y esa revelación traería otro nivel dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque traería muchas veces de eso, traería convicción de pecado. Por lo tanto, habría teshuvá, santificación y manifestación de poder, cosas que hoy día no vemos en las congregaciones. ¿Hay poder en las congregaciones? No lo hay. ¿Y por qué? Porque también han creído que son ciertas cosas que no lo son. Y algo de lo que hoy día justamente vamos a ver es que una de las cosas que la religión ha hecho es enviar a los hermanos para el cielo, llevarlos al cielo y ahí se acaba todo. Sin embargo, las Escrituras dicen que los escogidos por parte del Padre a nivel del planeta, que estamos hablando de Israel disperso en el planeta, cuando Él los tome, los va a llevar, ¿no es cierto? Porque acá abajo hay que hacer una limpieza. Amado, uno no va al cielo porque termina ahí la historia. No, va al cielo por un caso de emergencia, porque acá abajo en el planeta va a haber una limpieza, luego para poder volver a bajar. Y la historia continúa, que es gobernar o cogobernar con Mashiach en el Shabbat Hagadol o en el Gran Shabbat, o claramente como se le conoce en el ámbito religioso, el traducido por Reina Valera, ¿no es cierto?, como el milenio, los 1000 años, ¿no es cierto? Bueno, los 1000 años ya lo hemos ministrado, corresponden a esta, que estamos en este tiempo, en este momento, en este instante que usted me está escuchando, me está viendo, estamos en la segunda semana de la creación. Y esta segunda semana tiene un fin, porque son 7000 años cada semana. La primera semana de la creación, ¿no es cierto?, fueron 7000 años. ¿Y qué pasó en el año 7000? El Padre hizo Shabbat, el primer Shabbat. Y resulta que Adán fue creado al final del sexto día, es decir, al final del año 6000 de la creación. Por lo tanto, Adán entra justamente a vivir Shabbat conjuntamente con el Padre. Qué curioso que hoy nuevamente se repite exactamente el mismo diseño. ¿Por qué? Porque el alzamiento, el rescate, el natsal, que se dice en el hebreo, ¿no es cierto? El alzamiento, el rescate de quienes son justamente parte del reino, que tienen los 3 códigos para poder recibir el reino, justamente van a ser rescatados, van a ser llevados, alzados al final del sexto día, entrando claramente próximamente al Gran Shabbat o al conocido como milenio. ¿Y quiénes son los que van para allá? Pregunto, ¿usted cree que va la novia o va la esposa? Que es el tema que hoy día vamos a conversar. Siempre y durante siglos se ha escuchado, hemos escuchado, yo he escuchado, usted ha escuchado, la novia, soy la novia, novia enamorada, novia apasionada, la novia. Le digo una cosa, la novia no hereda. La novia se queda mirando y se queda mirando, porque se queda. La que se va es la esposa, porque no existe dentro de la mentalidad hebrea y dentro de la mentalidad de Medio Oriente la palabra novia. La palabra novia obedece al ámbito del pensamiento o la manera de pensar o de actuar de Occidente, para que usted lo pueda entender. Es decir, todo lo que viene siendo la mentalidad occidental, hay noviazgo, pololeo, como lo quiera llamar. Pero dentro de la cultura de Medio Oriente, y estamos hablando de las Escrituras, no existe tal concepción, mucho menos en el ámbito hebreo. En el ámbito hebreo existe solamente la esposa, no hay noviazgo. Lo que ocurre es un compromiso de matrimonio, ¿no es cierto? Pero esa persona, esa mujer ya está comprometida, ya está enlazada, está ofrecida, ¿no es cierto?, para que el varón la tome, ¿no es cierto? ¿Y por qué no lo hace en forma inmediata? Porque el varón tiene que ir a preparar casa. Es decir, ¿te casas conmigo? Amén, ni un problema. Ahora voy a construir la casa donde tú vas a vivir conmigo. Curiosamente, Mashiach dijo exactamente lo mismo. En la casa de mis padres hay muchos lugares, ¿no es cierto? Y a donde yo voy, ustedes van a ir.
Eso fue lo que dijo, ¿no es cierto?, en Juan. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo que la mentalidad hebrea y la mentalidad del reino es exactamente la misma, tenemos que entender eso para poder comprender las Escrituras. Y es por eso que es necesario una persona que nos esté soplando literalmente al oído y a nuestra mente y corazón para hacernos comprender las Escrituras. ¿Sabe usted cómo se llama esa persona? El Ruach HaKodesh. Entonces, el Ruach HaKodesh es el que abre el entendimiento. Lucas 24, usted puede ver que Mashiach hizo exactamente eso, sopló sobre los discípulos y les abrió el entendimiento para que comprendiesen el Tanaj. Entonces, la pregunta es la siguiente: si usted es discípulo, es un talmid, ¿no es cierto?, de Mashiach, debe haber recibido exactamente la misma impronta. Eso que implica que el Ruach HaKodesh está sobre quienes son sus talmidim, sus discípulos. La persona que no tiene el Ruach HaKodesh, por mucho que llore, que brinque, que salte y que se las sepa todas las canciones dentro de la congregación, no es un talmidim. ¿Por qué? Porque no están vestidos por el Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh es el sello del reino. Entonces, por eso usted puede darse cuenta que hay mucho carnal dentro de la congregación. Tanto así carnales que hasta siguen escuchando música mundana, siguen celebrando fiestas del mundo y sube y sigue. ¿Por qué? Porque le pertenecen al mundo, no son parte del reino. ¿Sabe usted cómo se llama esa persona? Esa carnal, esa persona que escucha música del mundo, y algunos escuchan música rock, incluyendo, se lo digo porque lo hemos visto. ¿Sabe cómo se llama? Esa es la novia. Esa es la novia. Porque la esposa tiene otra conducta. Ella se pule a sí misma, ella se guarda. Ella está buscando caminar en Kedushá. Ella está buscando agradar a quien la tomó por esposa. Porque no existe el noviazgo, se lo vuelvo a repetir. Y para eso vamos a irnos a las Escrituras, vamos a ir revisando y vamos a ir entendiendo y vamos a ir abriendo el entendimiento justamente en nosotros lo personal para que podamos justamente comprender lo que está escrito. Y el Ruach HaKodesh, claramente, como en cada transmisión, en todas las transmisiones que usted puede ver por parte nuestra, que llevamos varias hoy día, ¿no es cierto?, dentro de nuestra página de Facebook y también hoy en la página de YouTube, todas vienen con el soplo del Ruach HaKodesh, con su revelación. Primero que todo, vamos a aclarar algo. La palabra pacto, esto ya lo vimos, lo revisamos, lo ministramos hace mucho tiempo atrás, pero me veo en la obligación de volver a repetir esto para poder entrar en el tema. La palabra pacto también se le llama alianza y también, ¿sabe cómo se le llama? Matrimonio. Cuando se está hablando de una alianza entre un hombre y una mujer, está hablando de matrimonio. Cuando se habla de pacto entre un hombre y una mujer, se está hablando de matrimonio. A eso se le conoce como el brit, pacto. ¿Y por qué? Porque es un pacto que viene con sangre. Sí, siempre va a haber sangre cuando se habla de un pacto. Y en el caso del matrimonio es exactamente lo mismo. Hay un pacto de sangre en el momento que se consuma el matrimonio, puesto que claramente la esposa es virgen. Entonces, se produce el pacto del matrimonio, brit. Entonces, la palabra brit significa alianza o pacto. Y eso implica matrimonio. Entonces, estamos hablando del Brit Hadashah, el nuevo pacto o el pacto renovado que tiene justamente el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, ¿con quién? Con el Creador, con nadie más. ¿Y qué fue lo que el Creador tuvo que hacer ahora? Primeramente se manifestó en gloria, en poder y en truenos y relámpagos, ¿se acuerda? En el monte Sinaí o el monte de Horeb. Pero ahora se manifiesta en carne, en medio de su pueblo, ¿no es cierto? Llamando él nuevamente y personalmente, ya anteriormente con un profeta que justamente iba haciendo el camino delante de él, que era Juan, el que sumerge. Pero después él personalmente nos llamó a hacer teshuvá para poder justamente entrar a este Brit Hadashah, a este nuevo pacto, a este nuevo enamoramiento, a esta nueva alianza, amado y eterna, porque de esta no hay otra. No hay nuevo sacrificio, no hay otra expiación, no existe absolutamente nada, porque todo lo que se hizo hace 2000 años atrás es perfecto y va a seguir siendo perfecto y por la eternidad.
Entonces, por lo tanto, cuando estamos hablando del Brit Hadashah, el pacto renovado, estamos hablando del matrimonio renovado, la renovación de votos, pues, si es que alguno lo quiere entender de esa manera, es eso, es recomprometerme, o sea, me comprometo nuevamente, por eso decía yo, recomprometerse nuevamente, por decirlo de alguna manera, aunque parezca muy redundante, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de eso. Y para poder entender esto tenemos que partir del principio. Y sí, Brit Hadashah, pacto renovado, vamos a ver justamente en Génesis, ¿no es cierto? Vamos a ver en Génesis, en el capítulo 2, ¿no es cierto? En Bereshit, Génesis capítulo 2, verso 21, y vamos a ver cómo opera el matrimonio y cómo opera la alianza, ¿no es cierto?, entre los primeros seres humanos, los cuales tenían la condición de hijos de Elohim. Porque tenemos que dejar sumamente claro el tema que existen las dos razas en el planeta. La raza celestial, que son los hijos de Elohim, que algunos están desviados, que tienen que hacer teshuvá y entrar nuevamente al pacto, y los que son hijos de la serpiente, hijos del diablo, hijos del maligno, hijos de las tinieblas, como usted lo quiera llamar. Bueno, Bereshit capítulo 2, verso 21 en adelante, dice así: entonces Yahweh Elohim hizo caer sueño profundo. Tenga muy atento esta palabra. Sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahí vemos la primera cirugía a nivel global. Lo dejo ahí para que usted lo pueda ver. Y de la costilla que Yahweh Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Eso qué implica? No solamente el acto de la intimidad, aquí estamos hablando de su mismo sentir. Es decir, ambos van a ver, van a percibir exactamente lo mismo en dos dimensiones, en la dimensión masculina y en la dimensión femenina, lo cual son complementarias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estamos viendo casa, el hombre lo más probable va a ver la estructura, los cimientos, puertas, ventanas, techo, todo. ¿Y qué es lo que va a ver ella? Adentro va a ver ella los muebles, la loza, la cocina, va a ver los detalles. ¿Se da cuenta? Pero ambos están viendo casa, pero cada uno en su visión. Y por eso es complementaria, por eso ella es ayuda idónea. Ella se preocupa del detalle. Nosotros nos preocupamos de las cosas gruesas y no quiere decir que no nos preocupemos de los detalles, pero ellas hilan más fino que nosotros. Y es por eso que es una ayuda idónea. Entonces, en este caso particular, serán una sola carne, implica una misma mente y un mismo corazón. Eso es una sola carne. Ahora, vuelvo a revisar un poquito más atrás. Dice acá, verso 23, y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona. En el hebreo, la palabra mujer se dice isha, porque el nombre en hebreo para varón es ish. Isha, varona, en este caso. En el caso del inglés es más claro el entenderlo así. ¿Por qué? Porque para ellos es man y woman. ¿Se fija? Hombre, mujer. En el caso de Isha es la derivada de ish. ¿Se fija? Entonces, acá usted se puede dar cuenta que hay muchas cosas que están incluidas dentro de la escritura, que nosotros tenemos que abrir el entendimiento para entender el por qué ella deriva. La mujer es la consecuencia, ¿no es cierto? El hombre lo hace el padre, pero finalmente la mujer viene a causa del hombre. Porque no es bueno que el hombre esté solo, que el ish esté solo. Entonces hay que armar algo para que él no se sienta solo, y para que también él pueda multiplicarse, porque él ya vio que todos los animales que yo había hecho estaban todos en pareja. Pero resulta que era necesario que él estuviera solo al principio para tener un contacto directo y personal conmigo, yo instruirlo como su padre, mostrarle todas las cosas y que él mismo tomara autoridad frente a ciertas circunstancias de manera absolutamente sola. Posterior a eso, era ya necesario que llegara justamente su compañera, su esposa. Ahora, estamos hablando del principio, entendiendo de que lo primero que todo, para poder formar a la esposa de Adán, tuvo primeramente que Adán caer en un sueño profundo
y sacarle una costilla de un costado, que luego vamos a ver de cuál de los dos, si fue el derecho o el izquierdo, ¿no es cierto? Aparece todo eso en la Escritura, eso lo vamos a revisar luego, pero para que usted vaya entendiendo. Así opera el matrimonio, ¿ya? Del hombre sale la mujer. Ahora, Jeremías, vamos a avanzar rápido, de Bereshit, de Génesis a Jeremías, capítulo 3, verso 14, aquí vamos a ver qué justamente es la condición que tiene Israel para con el Padre. Claramente estamos hablando de Jeremías, después del Monte Sinaí, después de Moshe, las leyes, la Torá, etcétera, etcétera. A lo que nosotros conocemos como el pacto. Entonces dijimos Jeremías capítulo 3, verso 14, vamos a leer y el 15. Miren lo que dice acá. Jeremías 3, verso 14. Convertíos. Mire lo que está diciendo el Padre. Convertíos, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo. No hay noviazgo acá. ¿Se da cuenta? Soy vuestro esposo y los tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los introduciré en Sion y les daré pastores o roim, ¿no es cierto?, según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con entendimiento. Pregúnteme de qué, de Torah, del Tanaj, de las Escrituras. Ahora, acá fíjese una cosa, dice claramente, yo soy vuestro esposo. ¿Hay noviazgo acá? No existe noviazgo. Seguimos avanzando ahí mismo en Jeremías 3, verso 20. Baje un poquito más, verso 20. Estábamos en el 14, 15, ahí mismo. 20 dice acá, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Yahweh. ¿Se da cuenta? Aquí está clarísimo. Está hablándole a su esposa. El Creador le habla a su esposa, que es Israel. Y se había salido del pacto. Había sido infiel. De hecho, ahí usted puede revisar este pasaje completo en Jeremías. Jeremías ataca fuertemente la infidelidad a nivel espiritual, claramente por parte de Israel, idolatría, brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora entramos al Brit Hadashah, nuevo pacto. Mire, Juan, capítulo 19. Y aquí vamos a ahondar primero, y quiero colocar estos dos pasajes juntos. Estoy hablando juntos porque ahora usted va a entender por qué me refiero a esto. Porque acá voy a mostrar el paralelismo que implica justamente lo que estamos estudiando hoy día. ¿Novia o esposa? ¿Ya? Juan capítulo 19, verso 32, dice así. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Mashiach. Mas cuando llegaron a Yeshua, cuando le vieron, no, disculpe, hay crucificado juntamente con él, está hablando del otro ladrón. Mas cuando llegaron a Yeshua, cuando le vieron ya muerto, ¿no es cierto?, no le quebraron las piernas, porque recordemos que esa era una práctica dentro de los romanos de quebrarle las piernas a los que estaban crucificados, ¿no es cierto?, para que el peso del cuerpo justamente los asfixiara y finalmente murieran, para no dilatar tanto la situación. Eso es lo que ellos hacían, porque había un tiempo, ya tienen que muerto, no han muerto todavía, pucha, ya ha pasado mucho rato, así que iban, les quebraban las piernas para que el sustento que ellos tenían de su cuerpo cayera y justamente se asfixiaran. Entonces, en este caso, vemos aquí lo siguiente, más cuando llegaron a Yeshua, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Se fija? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salieron dos cosas, sangre y agua. ¿Se fija? Ahora aquí yo quiero que profundicemos y miremos en amplificación lo siguiente. Dice así, cuando llegaron a Yeshua, cuando le vieron ya muerto, usted bien sabe que Mashiach no estaba muerto. Hay que entender que él resucita 3 días después, ¿no es cierto? Por lo tanto, él estaba dormido. Él no estaba muerto. La persona que está muerta no tiene opción de resurrección. Quienes son hoy día discípulos talmidim de Mashiach y han muerto en él, técnicamente usted bien sabe que la Escritura dice que no están muertos, sino que están dormidos. Ahora, qué curioso que vemos justamente en Bereshit, capítulo 2, verso 21, que el Padre hizo caer sueño profundo en Adán.
Mire lo que pasa con Mashiach. Mashiach no podía tener a su esposa si él no caía en un sueño profundo para que el Padre sacara de su costado a quien iba a ser su esposa, la cual tenía que vivir dos condiciones para que llegara a ser su esposa. Fíjese, y salió al instante sangre, y aquí estamos hablando claramente de la expiación del pecado, y agua. ¿Y qué vendría siendo el agua? El agua es la Torá, es su palabra. Es decir, hemos sido redimidos claramente por su sangre y hemos sido transformados, lavados en nuestra forma de pensar a través de su palabra. Es decir, claramente, el lavamiento a través de la Torá. Y eso lo vamos a ver más adelante porque Pablo lo tenía sumamente claro y lo toca y lo habla de esa forma. Entonces, usted se puede dar cuenta del paralelismo que existe, el diseño de matrimonio, no de noviazgo, ¿no es cierto?, que existe entre Adán y Yahshua. Ahora, curiosamente lo digo así, Rav Shaul habla de Mashiach como el postrer Adán. Y cuando se habla de postrer Adán, eso quiere decir que hay un paralelismo en condiciones, en muchas cosas que Adán tuvo y que Mashiach también las vivió. Entonces, por lo tanto, o si lo miramos al revés, cosas que tuvo justamente, que vivió y experimentó Mashiach y que a la vez, por consecuencia, nos damos cuenta que Adán también las tuvo que haber vivido. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando se habla del postrer Adán, no solamente porque uno haya sido espíritu vivificante, como dice, ¿no es cierto?, Rav Shaul con respecto al tema de Mashiach. Aquí estamos viendo que hay un paralelismo en muchas cosas. Y no es casualidad. ¿Por qué? Porque es parte del diseño. Recordemos que el Padre en sí mismo no tiene edad, tiene una edad biológica. Si uno lo mira, uno puede decir, no es un anciano como la religión nos lo ha presentado, como el viejito que está sentado en un trono con la barba blanca. Dista años luz de quién es Él. Porque el Padre no tiene esa apariencia. El Padre no tiene esa apariencia. Porque la apariencia que el Padre tiene, la tuvo en medio nuestro, manifestando justamente la edad, justamente biológica, en la cual también justamente Él tiene 33 años. Entonces le pregunto lo siguiente, ¿qué edad cree usted que tenía Adán biológicamente cuando fue hecho? Porque que nosotros que conozcamos, en la Escritura en ningún momento aparece que haya sido un bebé, que haya sido un niño, un juvenil. Eso nunca existió en Adán. Fue creado como un hombre. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, de ese hombre tenía una edad biológica, ¿no es cierto? 33 años, ¿se fija? Y resulta que Mashiach entra al llamado ministerial a los 30 y hace todo ocurre al final de sus años 33 aproximadamente. Entonces, usted se puede dar cuenta de que lo que aparece acá en Bereshit, luego Mashiach lo vuelve a vivir exactamente igual porque tenía que nacer, ¿qué? Su esposa de su costado, aquella que fue redimida con la expiación de su sangre y claramente iba a ser lavada a través de la Torá. ¿Se fija? Entonces, ahora, vamos a ir viendo cómo se viene avanzando esto, porque sí, el Padre se encarnó claramente para venir a buscar a su esposa. Y aquí vamos a irnos a Malaquías capítulo 3, verso 1, y por favor, miren lo que vamos a revisar acá, vamos a profundizar en cosas maravillosas y que claramente le abrir mucho más la luz con respecto a la Escritura y con respecto a quién es el Rey. El Melech Haolam, el Rey del universo. Malaquías capítulo 3, mire el verso 1 en adelante, leemos de la siguiente forma. He aquí, yo, primera persona, en mayúscula, envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá Yahweh súbitamente a su templo, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahweh a Elión. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y aquí está mostrando Malaquías claramente que viene un mensajero delante del Padre, delante de Yahweh Sebaot. Ahora, mire, de vuelta la hoja en Malaquías y se va a dar cuenta en el capítulo 4, mire el verso 5. Dice así, he aquí yo os envío al profeta Elías,
antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, y no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La pregunta, ¿se acuerda cuando ministramos justamente el falso Elías? Bueno, aquí estamos tocando un pasaje que vimos justamente en ese momento. El falso Elías es lo que se viene justamente como conocido como el falso profeta, que viene antecediendo justamente al antimashiach o al anticristo. Pero mira acá, Malaquías dice claramente, yo envío, luego dice, voy a enviar a Elías, y este hará volver el corazón de los hijos hacia los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mire, vámonos ahí mismo, estamos en Malaquías. De vuelta a la hojita, vamos avanzando y vamos a irnos a Lucas. Vamos a entrar al Brit Hadashah. Lucas, capítulo 1, verso 11. Zacarías, padre de Johanán, de Juan el Bautista conocido religiosamente, o Johanán el que sumerge, ¿no es cierto? Lucas, capítulo 1, verso 11, y mire lo que pasa acá. Y se le apareció un malaj de Yahweh, que viene siendo Gabriel, ¿no es cierto?, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Recordamos cuando Zacarías le toca el turno, ¿se acuerda? Que le tocaba el turno para ministrar dentro del templo, ¿no es cierto? Y bueno, y esto aquí pasó esto dentro del templo, ¿no es cierto? Puesto en pie a la derecha del altar del incienso, algo muy importante, porque fíjese que Gabriel no se para en cualquier lugar. Se para, dice claramente, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Pregunto, ¿qué es el altar del incienso? ¿Qué representa el altar del incienso? Lo tenemos revelado justamente en el libro de Apocalipsis, que son las oraciones de los Kadoshim, de los santos. Pero el punto es lo siguiente, fíjese dónde se para Gabriel. Se para a la derecha, es decir, en justicia. Recuerde que la derecha habla de la justicia, entonces por lo tanto Gabriel se iba a colocar en la justicia de esas oraciones que estaban siendo elevadas justamente al trono, a la corona. Seguimos avanzando. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el malaj le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Johanán. Juan, ¿no es cierto? Ahora, ¿ustedes saben lo que significa Johanán? Johanán es una combinación de la primera letra de las 4 letras del Padre. Recordemos que el Padre tiene 4 letras, ¿no es cierto? Su nombre Yod, Hei, Bat, Hei. Y del Yod, de la Yod, aquí viene Johanán, ¿ya? Entonces tenemos una Yod y Hanán, implica que Yahweh, porque la Yod viene siendo una abreviación de Yahweh, Yahweh ha honrado o Yahweh ha dotado. Eso significa justamente el nombre Johanán. Entonces aquí, este ser que va a estar naciendo próximamente, ¿no es cierto?, en el vientre de Elizabeth y se iba a formar ahí, ese iba a ser una persona que iba a ser honrada porque iba a ser el mensajero que estaba profetizado en Malaquías para cuando viniese justamente el Creador en medio de su pueblo. Usted se puede dar cuenta, todo lo que estamos revisando acá, todo lo que estaba aconteciendo espiritualmente en esa época, y ustedes se preguntarán, quizás muchos se preguntarían, pucha, Zacarías ya era viejito, lloraba igual por un hijo, no tenían hijo, porque no tenían que tenerlo todavía. Zacarías y Elizabeth, que estaban consagrados por el Padre, porque Él los había apartado, y ellos mismos se habían apartado en su corazón. Linaje directo de la tribu de Leví, de los pocos que quedaban, porque todo había sido manipulado en la época justamente de los griegos, cuando tuvo que hacerse nuevamente la dedicación del templo. Hay una historia tremenda que usted puede revisarla justamente en la enseñanza de la verdad de Hanukkah. Revise ese estudio que hicimos, la verdad de Hanukkah, y se va a dar cuenta cuáles fueron las cosas que se modificaron. Pero aquí en este caso particular, Zacarías sí era sangre levita, era Leví, era de la tribu de Leví. Y claramente Elizabeth no era el momento que ella quedara embarazada, porque venía un momento especial donde justamente el hijo que iba a tener en su vientre, ese era el escogido, el formado por el Padre, para antecederlo a él mismo cuando se encarnara y viniera en medio de su pueblo Israel, justamente a traerlos nuevamente a él, a enamorarlos nuevamente a él, con cuerdas de amor, dice la Escritura en Salmos, ¿no es cierto? Y bueno, eso fue lo que él hizo. Ahora miren, sigamos avanzando.
Dijimos verso 13, estábamos en Lucas 1, verso 13, pero el Malaj le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Johanán. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Yahweh. No beberá vino ni sidra y será lleno del Ruach HaKodesh, lleno del Ruach HaKodesh aún desde el vientre de su madre. Se puede entender de que quizás muchos no han entendido o no han leído este pasaje y piensan que el Ruach HaKodesh como que vino para Pentecostés en el griego, por la fiesta de Shavuot. No, el Ruach HaKodesh ha estado siempre, manifestado de diferentes formas. ¿Cómo usted cree que operaban los profetas del pasado? Por su propia cuenta. Ellos lo que hablaban era a través del Ruach HaKodesh. José, de las 12 tribus, José, ¿usted cree que no estaba lleno del Ruach HaKodesh cuando tuvo que administrar y ministrar y repudiar justamente a la mujer de Potifar? ¿Santificado? Recuerda que el Ruach HaKodesh no es para hablar como metralleta, como la religión le ha enseñado. El Ruach HaKodesh viene para caminar en Kedushá. José, el menor de las 12 tribus, que fue vendido por sus hermanos y que llegó a Egipto, repudió, ¿no es cierto?, no quiso ni mirar a la mujer de Potifar, hombre lleno del Ruach HaKodesh. Entonces, aquí vemos claramente, y será lleno del Ruach HaKodesh aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel, escuche muy bien esto, muchos de los hijos de Israel se conviertan a Yahweh, Elohim de ellos. Dice muchos, nos dice todos. Manada pequeña, ¿se acuerda de eso? E irá delante de él, delante del Creador, con el Ruach y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar a Yahweh un pueblo bien dispuesto. Usted se puede dar cuenta que son las mismas palabras que el ángel está declarando acá, las que dijo Malaquías. Claramente, las mismas. Hará volver, ¿no es cierto? Vimos en Malaquías 4, en verso 6. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces estamos viendo que las palabras que Gabriel, y aquí hay algo maravilloso, yo no sé si usted lo habíamos conversado esto antes, pero ¿usted sabe lo que significa Gabriel? Gabriel viene justamente, ¿la suena la palabra Gibor? Guerrero, ¿no es cierto? Bueno, Gabriel viene justamente de la palabra Gibor, pero con terminación el. Eso implica es el diminutivo, ¿no es cierto?, de Elohim. Es decir, guerrero de Elohim. Gabriel, guerrero de Elohim. Usted se puede imaginar de que venga el comandante en jefe del ejército celestial y baje y diga, tengo un mensaje para ti. ¿Se puede dar cuenta qué significa que vaya el comandante en jefe del ejército? Porque si no envía otro ángel con otro tipo de función, No, porque era un asunto de estado a nivel de guerra, amado. Sí, es una guerra entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y estamos en medio de una guerra. Y es por lo mismo, justamente como se iba a desatar una gran guerra espiritual hasta el último día en que nos vengan a buscar, ¿no es cierto? Claramente tenía que venir Gabriel, ¿no es cierto?, el guerrero de Elohim, para presentarse. Quizás cómo venía vestido ese ángel, con sus armaduras, con sus engastes, con oro, plata, una cosa maravillosa, toda su armadura, con una espada. ¿Qué quiere que le diga? Y así se presenta delante de Zacarías en el lugar del incienso. Usted puede darse cuenta la impresión que pudo haber tenido justamente Zacarías al ver semejante personaje ahí. Y que le diga, Zacarías, tu oración ha sido oídas, las piernas, el corazón. ¿Sí? O sea, ¿se puede dar cuenta? Eso fue lo que él vivió. Se presentó no cualquier ángel. Estamos hablando de Gabriel, un guerrero de Elohim. Entonces, dice acá, ¿no es cierto? Vendrá tu hijo, que vas a colocar por nombre Johanán, vendrá embestido con el poder del Ruach de Elías. Y él preparará el camino, ¿no es cierto? Y hará volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Es decir, aquí estamos viendo la profecía cumplida en el vientre de Elizabeth. Ahora,
Miren lo que pasa cuando ya crece Yohanan. Y estamos ya entrando en su oficio. Juan, capítulo 3, verso 27. Miren lo que dice acá Yohanan. ¿Por qué es tan importante Yohanan en este momento de la enseñanza? Porque miren lo que él va a declarar. Juan, capítulo 3, verso 27 en adelante, dice, respondió Yohanan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me son testigos que les dije, yo no soy el Mashiach, sino que soy enviado delante de él. Soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está ya cumplido. Se puede dar cuenta por qué era tan importante que entráramos a revisar justamente proféticamente la historia de Yohanan, pues Yohanan es sumamente específico y claro, acá dice, el que tiene la esposa, que viene siendo Israel, ¿no es cierto?, es el esposo. ¿Y quién es el esposo? El Eterno, Yahweh Sebaot, ¿ya? Más el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues mi gozo está ya cumplido. Por eso yo quería que escucháramos las palabras que dijo justamente Yohanan, porque Yohanan tenía claro, de aquí no hay novia, es esposa, y la esposa es Israel. Ahora, Rav Shaul, claramente, como rabino, estudioso, maestro de la Torá, en 1 Corintios, por favor, capítulo 6, (16). 1 Corintios 6, 16, Rav Shaul dice así: ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Él está amonestando con respecto al tema de la fornicación. Pero dice acá, verso 17, el que se une al Adón, un ruaj es con él. ¿Qué es lo que está mostrando acá? Está mostrando justamente la unión espiritual entre la asamblea mesiánica, los discípulos de Mashiach y él. ¿No es cierto? Dice claramente acá, pero el que se une al Adón, un ruaj es con él. Y ahora, proféticamente, ¿cómo se manifiesta eso? Semanalmente. ¿Cómo semanalmente? Sí, porque se supone mínimo semanalmente usted toma la cena del Señor o la cena del Adón. Y en la cena del Adón usted come y bebe verdadera bebida y verdadera comida. ¿Para qué? Para su ruaj, para su espíritu. Y es por eso que está considerado que esto se viva en cada reunión. Y lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 11. Ustedes cuando se reúnen como congregación, algunos se adelantan. ¿Se acuerda que hay una amonestación fuerte por parte de Rav Shaul con respecto al tema de la cena del Señor? Bueno, lee ese pasaje y dice claramente, ustedes cada vez que se reúnen. O sea, era parte de la costumbre que existía en su época, conmemorando, haciendo memoria de lo que nuestro rey hizo justamente en la cruz, en el madero. Conmemorando, haciendo memoria. Pero cada vez que yo hago eso, ¿qué es lo que yo hago? Me uno proféticamente en el mundo espiritual con él. ¿Por qué? Porque soy la esposa. La novia no puede hacer eso. La novia tiene que casarse. Pero resulta que no existe la palabra novia dentro del conocimiento hebreo. La palabra hebrea para esposa es kalá. Pero resulta que kalá también en este tiempo ha tenido que también colocarle un aditivo que vendría siendo novia. Es decir, si usted busca en un diccionario hebreo-español, va a aparecer la palabra kalá como esposa o novia. ¿Y por qué? Por la mentalidad occidental. Originalmente eso no existía. Kalá es esposa. Y es eso lo que nosotros vemos en las escrituras a nivel hebreo. Entonces, usted se podrá dar cuenta que hoy día, por causa de la influencia a nivel occidental sobre Medio Oriente y por causa de la traducción de la escritura también a otros idiomas, y aquí quiero ser enfático en esto, idiomas de confusión. Porque usted bien sabe que todos los idiomas que nosotros conocemos a nivel global, ¿dónde nacieron? ¿Dónde nacieron? Usted tiene la respuesta, en Babilonia. El único idioma que es Kadosh, que es santo, que es puro, que no tiene ningún tipo de como que sí, como que no, es el hebreo.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día, por causa de la influencia de idiomas que no son Kadosh, que son idiomas de confusión, han tenido que colocarle también Kalá igual esposa o novia, porque así lo tradujeron en algunas, bueno, en varias partes está traducido de esa forma. Ya, seguimos avanzando. Entonces, vemos claramente que aquí Yohanan nos está dejando claro y que Rav Shaul también nos está dejando claro, ¿no es cierto?, que el que se une al Señor, el que se une al Adón, un Ruach es con él, aludiendo justamente al tema matrimonial. Luego, en 1 Corintios capítulo 12, yo creo que aquí hay varios que ya más o menos entienden a lo que estamos llegando, ¿no es cierto? Dice 1 Corintios capítulo 12, curiosamente, número de gobierno, número de reino. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Mashiach. Porque por un solo Ruach fuimos todos sumergidos en un cuerpo, es decir, en el cuerpo de Mashiach fueron todos sumergidos, porque fueron todos sumergidos ¿en quién? En el nombre de Yeshua HaMashiach, ¿ya? Sean judíos o gentiles, es decir, de la casa de Judá o de la casa de Israel. Recordemos que la palabra gentil alude claramente a Israel, que tiene que hacer teshuvá y volver, ¿no es cierto?, nuevamente al camino. Entonces, sean judíos o gentiles, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo ruach. ¿Se da cuenta? Vuelvo a repetir. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Mashiach. Está haciendo el paralelismo, Rav Shaul. Porque por un solo ruach fuimos todos sumergidos en un cuerpo, sean judíos o gentiles, en este caso la casa de Israel, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo ruach. Ahora miren el verso 27, estamos hablando de 1 Corintios capítulo 12, ahora vamos al verso 27. Ustedes pues son el cuerpo de Mashiach y miembros cada uno en particular. Ahí está dejando en claro claramente que son el cuerpo de Mashiach, quien la asamblea mesiánica. ¿No es cierto? La congregación es el cuerpo de Mashiach. Y resulta que después, para ser más claro, en Efesios capítulo 5, Rav Shaul profundiza aún más todavía y lo lleva a más detalle. Véanlo así. Y está hablando de un paralelismo y haciendo un paralelismo entre un matrimonio y este otro matrimonio. Mire, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Adón. Amadas, hermanas, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Adón. Fíjese el paralelismo y cómo lo está colocando. O sea, usted se sujeta al Señor, se sujeta al Rey, de la misma manera debería sujetar a su esposo. Eso es lo que está diciendo Rav Shaul acá. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es la cabeza de la asamblea mesiánica. ¿Se da cuenta? Ahí ya empezamos al tiro a colocar el paralelismo. Y aquí está hablando de qué? Casadas, no dice novias. Vuelvo a repetir, las casadas, no las que están de noviazgo, porque la que está de noviazgo no tiene marido, no tiene esposo, tiene novio. Pero resulta que Mashiach es el esposo. Entonces, el esposo con una novia, ¿cómo es eso? No existe. Vuelvo a repetir, Efesios capítulo 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Adón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es la cabeza de la asamblea mesiánica, la cual es su cuerpo. Ya lo habíamos visto anteriormente en Corintios, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la asamblea mesiánica está sujeta a Mashiach, ¿y por qué la sujeta a la asamblea mesiánica? Porque es la esposa. ¿Se puede sujetar a la novia? Imposible. La esposa está llamada a sujetarse al esposo. Y acá lo dice claramente, así como la asamblea mesiánica está sujeta a Mashiach, así también las casadas, no las novias, porque no existe la palabra novia en todo lo que estamos leyendo, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó, maridos, esposos, amen justamente a sus mujeres, así como Mashiach amó a la asamblea mesiánica. Estamos hablando aquí, no hay novio, no hay novia. Y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, dejarla en Kedushá, ¿no es cierto? Habiéndola purificado, escuche bien esto, en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se acuerda lo que brotó del costado de Mashiach? Y aquí voy a decir, del costado izquierdo. ¿Qué fue lo que dice la Escritura? ¿No es cierto? Que atravesó la lanza y brotó agua y sangre, o sangre y agua, ¿no es cierto? Bueno, ¿dónde cree usted que el soldado romano tenía que atravesar? ¿Cualquier parte del cuerpo? No, el costado donde estaba el corazón, o sea, el lado izquierdo. Este costado, el lado izquierdo de Mashiach, fue el atravesado con la lanza. ¿Para qué? Para que la lanza asegurara la muerte de la persona. ¿Cruzando qué cosa? El corazón. ¿Qué órgano más importante dentro de todos los órganos que hay dentro del cuerpo humano? Es el corazón. ¿Acaso no emana la vida de ahí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mashiach se le atraviesa el corazón y sale agua y sale la sangre. Entonces aquí, ¿qué dice acá? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, es decir, por la Torá, a fin de presentársela a sí mismo a una asamblea mesiánica gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese kadosh y sin mancha. ¿Y cómo puede llegar a ser así la asamblea mesiánica? Caminando en Torá. Y en la Torá, en la cuarta Torá que nosotros ya entendemos hoy día, que es la Torá reformada de Mashiach, que es la Torá de Moshe, que la llevó a un nuevo nivel donde entramos justamente al diseño de imagen y semejanza al Padre. Entonces, vemos aquí, fuese kadosh y sin mancha, verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Mashiach, nuevamente, a la asamblea mesiánica. Porque escuche muy bien esto, porque aquí está el diseño que vimos en Bereshit, en Génesis. Dice claramente, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Y quién es carne de mi carne y huesos de mis huesos? ¿No fue acaso Eva, la esposa de Adán? Y acá, por eso Rav Shaul lo está dejando más que claro, y está evocando justamente Bereshit capítulo 2. Claramente lo está diciendo acá. ¿Por qué? Verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Mashiach a la asamblea mesiánica, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está evocando claramente las Escrituras. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de ¿quién? De Mashiach y de la asamblea mesiánica. Es decir, todos quienes somos, conformamos el cuerpo Kadosh, santo de Mashiach, tenemos que pensar exactamente igual a Él. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza, y es por eso que mi forma de pensar tiene que ser transformada a través de la Torá. Entonces aquí se puede dar cuenta usted que dice claramente, grande es este misterio, mas yo digo esto en respecto de Mashiach y de la asamblea mesiánica, porque claramente que debe existir una misma forma de pensar. Eso habla de una unidad. Porque la pregunta es la siguiente: si usted ve un matrimonio que el varón piensa una cosa y su esposa no piensa lo mismo que él, sino que ella piensa otra cosa, pregunto, ¿habrá unidad en ese matrimonio? ¿O cada uno andará por su propio camino? Pregunto, ¿hay amor ahí? ¿Hay amor ahí? Porque el amor produce esto, unidad. La esposa no se sujeta al esposo por obligación. ¿Usted sabía eso? Amada hermana, ¿usted sabía que usted no se sujeta a su esposo por obligación? Es que está escrito en la Torá. Muchos dirán, los que son más medios machistas. No, usted se sujeta a su esposo por amor. A usted quizás me dirá, y también porque la Torá lo dice, la obediencia. Sí, amén. La obediencia, correcto, pero tiene que haber amor de por medio. No se sujeta porque sí, sino para qué está casada. ¿Para qué está casada con ese hombre? Y el hombre, ¿para qué se casó con una mujer que no se quiere sujetar? Porque está claro que no la ama. Él no la ama a ella y ella tampoco la ama a él. Cada uno tiene su forma distinta de pensar, y uno por allá y el otro por acá. Están bajo el mismo techo, tienen hijos, hacen una reproducción biológica, pero no hay familia ahí. ¿Pero cómo que no hay familia? La familia lo une el amor.
una obligación. ¿O acaso usted no leyó que no estamos llamados a andar en yugo desigual? Sigo avanzando. Zacarías, capítulo 13. Zacarías, capítulo 13. Verso 7. Y acá ponga mucha atención, porque lo que se viene a usted le va a dejar mucho más claro quiénes son los que se quedan, quiénes son los que se van, porque resulta que hay un porcentaje que se queda, otro porcentaje que se va, usted bien lo sabe. Los que caminan en los 3 códigos que el Padre dejó establecidos desde la eternidad son los que se van. Pero los que se quedan acá abajo es el resto. Ahora vamos a ver. ¿Usted sabe más o menos qué porcentaje? ¿De qué me está hablando? Si la Escritura nos muestra. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Zacarías capítulo 13, verso 7 en adelante. Mire lo que va a ocurrir acá. Porque esto va a ocurrir. Porque ya está definido quiénes son los hijos de la serpiente y quiénes son los hijos de Elohim. Observe. Verso 7 de Zacarías 13. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre mi compañero mío, dice Yahweh Sebaot. Y era el pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos, es decir, contra los corderos, porque estamos hablando de ovejas, ¿ya? Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán. ¿De qué están hablando? De las ovejitas. Pero, ¿por qué va a matar a las ovejitas? Antes dice claramente, levanta espada contra el pastor y contra el hombre, mi compañero mío, dice Yahweh Sebaot, y era el pastor y serán dispersas las ovejas. Porque claramente la manera más fácil de poder ver quiénes son realmente los que son parte cuando hay tribulación. Cuando hay tribulación, ahí se va a dar cuenta al tiro del cielo quiénes son parte y quiénes no son parte. Entonces resulta que los que estarán arrancando y nos están clamando, claramente no son parte. Y pregunta la siguiente, porque aquí dice claramente, porque son hijos de la serpiente, amado. Son hijos de la serpiente. Y es por eso que el Padre se va en contra de estos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. Es decir, de esta manada, de este grupo de ovejas, que algunas supuestamente son ovejas, no todas se salvan. Hay 2/3 partes, es decir, el 66% es cortado. Mira, y meteré, dice, y vuelvo a repetir ya. Dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, más la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Elohim. ¿Se da cuenta? Entonces, acá hay un porcentaje del 66% que se pierde. Y solamente el 33% se salva. Lo dice acá claramente. Y eso ya está próximo, estamos terminando, próximo a ocurrir oficialmente. Apocalipsis, para ir terminando, Apocalipsis 19, verso 6. Vamos a ir avanzando rápidamente. Dice así, y oí como la voz de una gran multitud, capítulo 19, verso 6 de Apocalipsis, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque Yahweh el Shaddai reina, gocémonos y alegrémonos, y démosles gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Dónde se preparó la esposa? Aquí abajo en la tierra, porque se ha preparado. Y estamos hablando ya de los cielos, los Shamaín están hablando de esto. ¿Se preparó dónde? Acá abajo en la tierra. Y ella a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los Kadoshim. ¿Y eso qué implica? Que estamos vestidos nuevamente como originalmente debimos habernos mantenido vestidos. Recuerde que el pecado desnuda. ¿Y qué fue lo que pasó con Adán y con Eva cuando pecaron? Fueron quitadas sus ropas celestiales y es por eso que se le abrieron los ojos y se vieron que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque se abrieron los ojos a la maldad. Y la vista espiritual que ellos tenían, al tener su ruaj vivo, su espíritu vivo, claramente les permitía ver las dos dimensiones, la natural
y la espiritual. Pero en el momento que ellos pecan, ellos prevarican, es decir, van en contra de la palabra del Creador, automáticamente su ruaj, su espíritu, muere. ¿Y qué es lo que queda solamente? La vista carnal. Y es por eso que se ven desnudos. Entonces, ahora, ¿qué ocurre acá? Esta esposa, que vienen siendo justamente los hijos de Elohim, el que tienen la emuná de Abraham y que son parte de las 12 tribus de Israel, dice así, y a ella, a la congregación, a la asamblea mesiánica, se le ha conseguido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué son el lino fino? Claramente acá, porque el lino fino son las acciones justas de los Kadoshim. ¿Dónde? Acá abajo en la tierra. Y resulta que el Natsal, que significa la palabra hebrea, en el alzamiento, justamente esas personas son las que van a ser alzadas en el Natsal. Y verso 9 dice acá, y el Malaj me dijo, escribe bendecidos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Porque la boda fue acá abajo en el instante que usted hizo Teshuvah y recibió a Mashiach en su corazón, automáticamente usted es parte de su cuerpo, ¿o me equivoco? ¿Acaso no lo hemos estudiado durante todo este rato? Por supuesto que sí. Usted hace Teshuvah y recibe a Mashiach de corazón, en su corazón, y automáticamente usted pertenece al cuerpo de Mashiach, no es novia. Entonces lo que ocurre después, que usted en su trabajo personal, diario, de caminar en Kedushá, en santificación, en pureza, evitando todo tipo de confusión, evitando todo tipo de tentación, claramente le va a dar la calificación para poder ser alzado el día de la trompeta. Ahora, vuelvo a repetir, acá dice, la cena de las bodas, o sea, la boda ya fue. Después de la boda, ¿qué es lo que viene? La fiesta, ¿no es cierto? El banquete. Bueno, aquí está, verso 9. Y para cerrar, Apocalipsis, seguimos ahí. Terminando el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 17, está más que claro. Dice así, Apocalipsis 22, 17. El Ruach, el espíritu y la esposa, la Calá, dicen, ven. Vuelvo a repetir, el Ruach y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amados, espero que ya no haya confusión si usted es novia o es esposa. Amado, amada, si usted se siente que es novia, ocúpese y preocúpese de purificarse, santificarse, de hacer teshuvá, arrepentirse de haber transgredido la Torá y ser parte oficialmente, claramente, del cuerpo de Mashiach, para que claramente usted pueda ser alzado y alzada el día de mañana al sonido del shofar. Un abrazo desde los montes del Valle de Curacaví, su servidor, Osvaldo Calderón. Shalom.